Vale, os voy a enseñar otro ejercicio. Este yo pienso que es de los que más me ha ayudado a mí a recuperarme por varias razones. Una de ellas es porque la ejecución de este ejercicio alinea toda la columna vertebral, ¿vale? Tanto lo que es tema de lordosis y cifosis como lo que es musculatura paravertebral, que es la musculatura que viene desde las lumbares y sube cogiendo la columna vertebral hasta las cervicales, ¿vale? Son como dos vigas que suben por todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y muy importante para mantener la columna recta, vista desde este plano, ¿vale? Sin que puedan haber deformaciones hacia los lados, y al mismo tiempo la ejecución del ejercicio, como veréis, corrige la posición de la espalda con respecto a lo que es la lordosis y la cifosis, ¿vale? Para que no quede demasiado plana y siempre haya una pequeña pronunciación tanto de la cifosis como de la lordosis, ¿vale? Que es bueno, no es una deformación. Algo exagerado sí, pero si es como debe de ser, nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque la carga en todas las vértebras queda bien repartida. Está hecho así, está pensado así por la naturaleza porque es sabia, y de esta forma evita que un solo tramo de discos esté recibiendo la mayor responsabilidad del peso, de las cargas, de los gestos, de los movimientos, y entonces queda totalmente en equilibrio, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar la posición. Se trabaja con una barra, ¿vale? El segundo motivo es porque fortalecemos las piernas, ¿vale? Tanto glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, aductores, todo. Es el más completo que existe, ¿vale? Y como veis, las piernas es el soporte, ¿vale? Es lo que nos va a dar el aplomo y va a dejar protegida la zona lumbar. Si tenemos fuerte las piernas, ¿vale? Todo el esfuerzo que tengamos que hacer al agacharnos, incluso a veces al hacer una ligera inclinación hacia adelante, las piernas lo van a soportar. Si las tenemos débiles, lo va a soportar la lumbar. Entonces, al tenerlas fuertes, lo que hacemos es quitarle responsabilidad y carga a la lumbar y que vaya más a las piernas, ¿vale? De esa forma estaremos más protegidos. Por eso lo que es trabajar las piernas nos va a dar protección. Los estiramientos nos va a dar estabilidad, ¿vale? Y el trabajar las piernas nos va a dar protección. Entonces, una barra, ¿vale? Esto pues desde casa pues podemos coger cualquier tipo de barra, ¿vale? Entonces la posición nos la llevamos aquí atrás del cuello, ¿vale? Como veis, ya para empezar corrige lo que es cifosis y lordosis, ¿vale? Al tenerla detrás del cuello, la cifosis, ¿vale? Y al estar con el pecho hacia afuera, ¿vale? También hace que se pronuncie un poquito la lordosis, que es positivo, ¿vale? Entonces, visto desde este plano, quedaríamos así en esta posición, ¿vale? Visto desde el plano delantero, los brazos no tienen que estar exageradamente abiertos, ¿vale? Sino más bien casi a la altura de los hombros, ¿vale? Los codos, ¿vale? Tienen que cerrarse, ¿vale? Hacia como si los quisiéramos llevar hacia la espalda, hacia adentro, ¿vale? Entonces, visto desde atrás, la posición queda de esta forma, ¿vale? Tenemos que cerrar aquí la espalda, ¿vale? Para que forme un bloque y quede protegida, ¿vale? Entonces, con respecto a la posición, tenemos dos formas. Si abrimos las piernas de esta forma, ¿vale? Por fuera de los hombros, lo que haremos será trabajar más la parte de aductores, que también es positivo. Si las cerramos justo a la caída de los hombros, ¿vale? Trabajaremos otras partes de la pierna como glúteos, isquiotibiales y cuádriceps, ¿vale? Entonces, recomiendo los dos, ¿vale? Podemos hacer unos días unas y otros días la otra modalidad, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo es el trabajo de aductores, ¿vale? Os enseño primero la ejecución con las piernas más abiertas, ¿vale? Recordamos, abrimos un poquito las piernas, cerramos los codos aquí para bloquear la espalda, toda la zona de los trapecios y romboides, ¿vale? Y dorsal alta. Y miramos al frente, espalda recta, abdomen contraído, ¿vale? Es importante tenerlo, el abdomen contraído, ¿vale? Duro, que sea un bloque, tenemos que ser un bloque. Aquí esto tiene que ser un bloque. Es posible que quizá algunas personas al verme en este vídeo digan, uff, ese ejercicio tiene muy mala pinta, puede ser peligroso, me puede hacer daño. Te puedes hacer daño si no lo ejecutas bien o si lo ejecutas con mucho peso, ¿vale? Entonces es muy importante fijarse y concentrarse mucho en la ejecución.
es un ejercicio que requiere mucha concentración, ¿vale? Concentración, ¿por qué? Porque tenemos que evitar irnos hacia adelante. La inclinación hacia adelante, esto prohibido, ¿vale? Tenemos que estar rectos, ¿vale? La posición es rectos, ¿vale? Nunca nos podemos inclinar hacia adelante. Si nos inclinamos hacia adelante, quiere decir que tenemos las piernas débiles y estamos haciendo el ejercicio con la lumbar, ¿vale? Y eso nos va a dañar. Entonces, tenemos que evitar la posición hacia adelante. Recordamos que tenemos como que imitar las curvaturas de la espalda, ¿vale? Entonces, cogemos aquí, apretamos en la espalda, abrimos las piernas y bajamos. Mirada al frente, ¿vale? Abdomen contraído. Y aquí hacemos varios sets, entre 10 y 12, ¿vale? Para calentar las piernas. Sobre todo es importante las rodillas, ¿vale? Cuando bajemos, que lo que es la orientación sea hacia afuera, ¿vale? Nunca hacia adentro, ¿vale? Nos podemos hacer daño en las rodillas, siempre hacia afuera, ¿vale? Entonces, para que sigáis viendo ahora desde otro plano, ¿vale? Desde el frente, con las piernas más abiertas para trabajar los aductores, sería este de aquí, ¿vale? Como bien os decía, este ha sido el mejor ejercicio que he podido hacer, ¿vale? Si no lo tenéis claro, buscar un entrenador personal y que os lo enseñe, ¿vale? Sobre todo trabajar siempre sin peso. La barra es muy importante porque te va a corregir cualquier defecto que tengas en la espalda, ¿vale? De tema de curvaturas y de forma, ¿vale? Y de lado, pues sería esta ejecución. Y de espalda, lo que os decía, los brazos aquí bien encogidos, ¿vale? Para bloquear la espalda y hacemos el ejercicio, ¿vale? Piernas abiertas para los doctores. ¿Cuál sería la otra modalidad? Las piernas a la caída de los hombros, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Sería esta ejecución, ¿vale? Tenemos que trabajan más los cuádriceps, ¿vale? Importante mantenernos rectos, ¿vale? No inclinarnos hacia adelante, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, ¿vale? Estoy recto. La barra tiene que bajar horizontalmente, no hacia adelante, ¿vale? Es importante esto, porque si lo hacéis así, no pondréis en riesgo la zona lumbar, fortaleceréis glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, aductores, toda esa musculatura os va a proteger. Es importante, sobre todo, hacer fuerza solo con las piernas, ¿vale? La fuerza viene de las piernas, de ninguna otra cosa, ¿vale? En este ejercicio notáis que se alinea y se corrige toda la espalda. La musculatura de las piernas se congestiona, aumenta de tamaño y eso al final acaba llevando a que tengáis una buena estabilidad pélvico-lumbar. Bueno, entonces este ejercicio, hacerlo con mucho cuidado, ser prudentes, buscar un entrenador personal si es necesario y de verdad os puedo asegurar que es el mejor ejercicio que se puede hacer para conseguir unos resultados estables y permanentes.